Vamos a conocer ahora más de cerca, ya que tienen más claro lo que son los derechos humanos, que sabemos que son inherentes a la persona, ya nacemos con los derechos humanos. Vamos a irnos un poquito más de cerca a lo que son los principios de Yogyakarta, ¿sí? Estos son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que son temas bastante modernos y que han podido ir avanzando a través de los años en diferentes países a nivel internacional. ¿Qué es lo que vamos a conocer en este espacio de aprendizaje que tenemos? Quiero que tengamos un acercamiento a algunos aspectos de cómo se crearon, ¿sí? Estos principios, cuál fue su preámbulo, es decir, de dónde nacen, de dónde aparecen, de dónde surgen. Y el preámbulo de estos principios, que les voy a compartir este material para que ustedes lo puedan leer, pues nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos humanos sin distinción alguna, como lo decía el licenciado Carlos, que nos estuvo hablando en la sesión de derechos humanos, y nos dice que todos nacemos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. Origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. También dice, preocupado porque en todas las regiones del mundo las personas sufren violencia, hostigamiento, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios debido a su orientación sexual o identidad de género, porque estas experiencias se ven agravadas por otras causales de discriminación, por ejemplo, el género, la raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud, condición económica, es decir, que aparte de sufrir estigma y discriminación por orientación sexual o identidad de género, se le suma la discriminación que se sufre, por ejemplo, por género, por raza, por edad, por religión, por discapacidad, ¿sí? Y derivado de esto, pues existen grandes estigmatizaciones, prejuicios que menoscaban la integridad y dignidad de las personas, que pueden llegar a ser objeto de abusos y podrían debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad, y conducen a muchos a ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad. Es decir, que derivado de esta preocupación nacen estos principios tan importantes. También nos dice que conscientes de que históricamente, es decir, que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, las personas han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos, ya sea porque son lesbianas, porque son homosexuales o bisexuales, o se les percibe como tales debido a su conducta sexual de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo, o porque son transexuales, transgénero o intersex, o se les percibe como tales o pertenecen a grupos sociales que en algunas sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género, sí, conscientes de esto, y entendiendo que la orientación sexual, que es algo que ya vimos, se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Y entendiendo que la identidad de género, que es otro concepto que también ya manejamos, se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. Y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, por ejemplo, o bien el modo de hablar
o también los modales. Y nos dice acá que observando que la legislación internacional de derechos humanos afirma que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho pleno, ¿sí? Tienen el derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, que la aplicación de los derechos humanos existentes deberían tener en cuenta las situaciones y experiencias específicas de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, que una consideración primordial en todas las acciones concernientes a niños y niñas será el interés superior del niño o la niña, y que un niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño o la niña en función de su edad y madurez. Y vamos a ver acá que nos dice que reconociendo que existe un valor significativo en formular de manera sistemática la forma en que la legislación internacional de derechos humanos se aplica a las vidas y experiencias de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, acá ya vamos aterrizando, ¿verdad?, de lo que es el preámbulo de estos principios de Yogyakarta, ¿sí?, que reconocen que el valor significativo de una persona, ¿sí?, no importando sus diversas orientaciones sexuales o sus diversas identidades de género, deben de tener regulados o normados, empezando, como lo sabemos, los estándares internacionales, empezando a través de la legislación internacional, ¿sí?, se plantean estos principios. Y se reconoce finalmente que la formulación de estos principios deben apoyarse en el estado actual de la legislación internacional de derechos humanos y que va a requerir, como cualquier instrumento internacional, de una revisión periódica a fin de tomar en cuenta los desarrollos de esta legislación y su aplicación a las vidas y experiencias particulares de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género a lo largo del tiempo y en diversas regiones y naciones. Vamos a ver ahora en qué consisten estos principios. Estos principios son 29. Vamos a darles lectura para que podamos tener en cuenta y posteriormente ustedes van a poder leer de qué se trata específicamente cada principio. Primero, el primer principio de Yogyakarta es el derecho al disfrute universal de los derechos humanos. El segundo principio nos dice que son los derechos a la igualdad y a la no discriminación. El tercer principio es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Principio 4, derecho a la vida. Principio 5, derecho a la seguridad personal. Principio 6, derecho a la privacidad. Principio 7, el derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente. Principio 8, derecho a un juicio justo. Principio 9, el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente, porque ya sabemos que especialmente esta comunidad sufre de terribles vejámenes en las prisiones cuando se encuentran privados de libertad. Principio 10, el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Principio 11, el derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas. Principio 12, el derecho al trabajo. Principio 13, el derecho a la seguridad social y otras medidas de protección social. Principio 14, el derecho a un nivel de vida adecuado. Principio 15, el derecho a una vivienda adecuada. Principio 16, el derecho a la educación. Principio 17, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Principio 18, protección contra abusos médicos.
Principio 19, derecho a la libertad de opinión y de expresión. Principio 20, el derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas. Principio 21, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Principio 22, el derecho a la libertad de movimiento. Principio 23, el derecho a procurar asilo. Principio 24, derecho a formar una familia. Principio 25, el derecho a participar en la vida pública. Principio 26, el derecho a participar en la vida cultural. Principio 27, el derecho a promover los derechos humanos. Principio 28, el derecho a recursos y resarcimientos efectivos. Y principio 29, la responsabilidad. Podemos decir entonces que los principios de Yogyakarta representan una importante y emocionante nueva herramienta para los activistas LGBTIQ+. Y dicho instrumento, dicho documento, pues es el resultado de un largo proceso de colaboración que incluyó aportaciones muy fuertes, ¿sí? Fundamentos muy importantes de activistas con experiencia en diferentes áreas, en diferentes países, ¿sí? En diferentes organizaciones, bases de redes nacionales e internacionales que están en defensa, promoción de los derechos humanos. También académicos, escritores, teóricos, constructores de movimientos y otros expertos en leyes y en derechos humanos que dieron aportes para poder crear estos principios tan importantes. Bueno, y finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que los activistas e individuos que trabajan a favor de los derechos humanos de la población LGBTIQ+, pues van a constituir un motor para el cambio social, ¿sí? Siempre desde una perspectiva de género transversal, de respeto a la dignidad humana. Cualquier persona que actúa de manera pacífica para promover y proteger los derechos humanos de otra persona es un defensor de los derechos humanos y se le reconoce como tal en la legislación internacional de derechos humanos, aun cuando nunca antes haya participado en la defensa de estos derechos humanos. Podemos decir entonces que adoptar los principios de Yogyakarta nos convierte en un defensor de los derechos humanos de las personas. Entonces, espero que puedan ir integrando esta información en sus vidas, en su forma de defender también a las personas, en su forma de hacer respetar y valer los derechos humanos, no solo de nosotros mismos, sino de las demás personas.